Hola, mi nombre es Jenny Alejandra Duque y soy estudiante de psicología de segundo semestre. Bienvenidos a este espacio donde exploramos los temas más relevantes relacionados con el desarrollo humano. En este episodio nos enfocamos en una etapa crucial en la vida de cualquier persona, la transición de la infancia a la adolescencia. A esta etapa se le conoce como pubertad, que se refiere a la etapa de rápido crecimiento y maduración sexual que pone fin a la infancia para dar lugar a una persona que tiene el tamaño, la forma y la sexualidad de un adulto. Los primeros cambios que ocurren son eventos invisibles, marcados por el aumento de las hormonas, las cuales son sustancias químicas del organismo que regulan el apetito, el sueño, los estados de ánimo, el estrés, el deseo sexual, el sistema inmunitario, la reproducción y muchas otras reacciones corporales. Este proceso empieza normalmente entre los 8 y los 14 años de edad y estos cambios producen un crecimiento externo y cambios internos, incluidos emociones más intensas y deseos sexuales. La mayor parte de la maduración y el desarrollo físico termina 4 años después de la aparición del primer signo, aunque algunos individuos siguen aumentando de estatura, de peso y musculatura hasta los 20 años de edad aproximadamente. En las niñas, la secuencia de los cambios visibles de la pubertad comienza con el desarrollo de las mamas, el vello púbico inicial, el primer periodo menstrual, llamado también menarquia o menarca. En los varones, la secuencia de los cambios físicos visibles es el crecimiento de los testículos, el desarrollo inicial del vello púbico, el crecimiento del pene, la primera eyaculación del líquido seminal, llamada también espermarquia, la transformación de la voz y el crecimiento completo del vello púbico. Las transformaciones físicas en la pubertad, tanto en niños como en niñas, se evidencian con un conjunto de cambios que se conocen como estirón. Es un salto repentino y disparejo en el tamaño de casi todas las partes de su cuerpo que convierte a los niños y niñas en adultos. A medida que los huesos se alargan y se endurecen, empieza el estirón. Los niños empiezan a comer más y aumentar de peso. Después del estirón de peso viene el estirón de estatura y 1 o 2 años después se produce el estirón muscular. Los músculos de los brazos se desarrollan más en los varones y el desarrollo de otros músculos es independiente del sexo. Los órganos maduran en ambos sexos. Los pulmones triplican su peso. En consecuencia, los adolescentes respiran más lenta y profundamente. El corazón duplica su tamaño y a la vez los latidos reducen su frecuencia y aumentan la tensión arterial. En consecuencia, la resistencia aumenta. La cantidad de glóbulos rojos aumenta en ambos sexos, pero mucho más en los varones, lo que ayuda al transporte de oxígeno durante el ejercicio intenso. Solo un sistema orgánico, el sistema linfático, que incluye las amígdalas y adenoides, reduce su tamaño. Es por esto que los adolescentes son menos propensos a tener afecciones respiratorias. Esto se ve favorecido por el crecimiento de la laringe, que agrava el tono de voz en ambos sexos y es particularmente notable en los varones. La piel se vuelve más grasa, aumenta la producción de sudor y es más propensa a desarrollar acné. También cambia el cabello de la cabeza y el vello de las extremidades comienzan a engrosarse y oscurecerse. Nace vello nuevo en las axilas, en la cara y en los órganos sexuales. Los varones y mujeres jóvenes tienen formas corporales similares, pero en la pubertad los varones ensanchan los hombros y crecen unos 12 centímetros más en estatura que las mujeres, mientras que las mujeres desarrollan los senos y ensanchan la pelvis. Las niñas que maduran precozmente son más propensas a tener una autoestima más baja, a experimentar depresión, a tener una peor imagen corporal que las demás niñas. Y en el caso de los hombres que tienen una maduración temprana, tienen más probabilidades de abusar del alcohol y por lo tanto más probabilidades de tener problemas con los padres en la escuela o con la policía. Para los adolescentes, el aumento de la conciencia de sí mismos, los cambios hormonales, los cambios físicos, las experiencias sociales, las expectativas familiares y académicas pueden llegar a causar una serie de reacciones emocionales, ya sean de intensidad, regulación o conciencia, como ansiedad, estrés, ira, frustración, tristeza o depresión, alegría y euforia. Y así llegamos al final de este episodio, en el que hemos explorado los cambios que ocurren durante la transición de la infancia a la adolescencia. Ha sido un placer compartir con ustedes las transformaciones que experimentan los jóvenes durante esta etapa. Recuerda que la adolescencia es un periodo de crecimiento y exploración y que es normal que los jóvenes experimenten desafíos y cambios durante este tiempo, pero también es importante recordar que con el apoyo y la orientación adecuados, los jóvenes pueden navegar estos cambios de manera saludable y exitosa. Hasta la próxima. Gracias por escucharme.
Hola, soy Laura y en este video quiero compartir una reflexión sobre el desarrollo cognitivo en la adolescencia, un tema que me toca profundamente tanto en mi aspecto personal como en mi aspecto laboral. Durante la etapa de la adolescencia empezamos pues como a pensar de forma más abstracta, más compleja y más crítica. Sin embargo, esto se ve influenciado pues por el entorno en que nos estamos frecuentando. Si es un entorno más exigente, pues cerrado, controlado, como ocurre en ciertos trabajos digitales, pues existe la posibilidad de afectarnos y de sufrir riesgos que afectan directamente pues nuestro bienestar psicosocial. Entonces, ¿cuál es el real problema? Desde mi experiencia en los trabajos, en mi trabajo laboral digital, predominamos mujeres adolescentes. El factor de riesgo más evidente es como el desarrollo cognitivo se ve afectado específicamente por dos cosas. Hablaremos de uno que es el egocentrismo adolescente, que nos hace sentir constantemente observadas y evaluadas. El segundo que es el pensamiento intuitivo, este es el más frecuente, nos impulsa pues a tomar como decisiones rápidas sin pensar demasiado. Esto sumado a la presión por mantener pues una imagen perfecta frente a las cámaras, la falta pues de acompañamiento emocional puede aumentar no solo la ansiedad, sino también la inseguridad, la baja autoestima y el estrés mental. ¿Qué dicen las teorías frente a esto? Hablaremos específicamente aquí sobre una teoría que es la teoría de Piaget. Esta teoría nos habla del pensamiento operacional formal que se activa en la adolescencia. Este tipo de pensamiento nos permite hacer hipótesis, pensar en lo abstracto y tomar decisiones razonadas. Pero pues a pesar pues de esta capacidad, muchos adolescentes aún pues dependemos del pensamiento rápido o del pensamiento intuitivo. Pues esto es lo que se conoce como el pensamiento dual del cerebro. Por un lado el pensamiento analítico y por otro lado el pensamiento impulsivo. Está esta dualidad. En contextos como el mío, donde el trabajo exige estar siempre perfecta, ¿cierto? Entre comillas, ese desarrollo se ve truncado, pues nos dejamos llevar más como por la emoción, la presión social o la necesidad de aprobación, menos por el análisis racional, que es como debería de ser, ¿no? También aparece el concepto de audiencia imaginaria por el David Elkin. Esta teoría dice que nos hace sentir como si todo el tiempo alguien nos estuviera observando, lo cual intensifica la ansiedad y la inseguridad. Siguiente punto, ¿qué podemos hacer? Realmente comprender estos procesos cognitivos pues es la clave para poder proteger nuestra salud mental. Pues si sabemos que estamos en una etapa pues donde el pensamiento se está desarrollando y que necesitamos apoyo, pues podemos actuar. Por ejemplo, podemos en mi experiencia fomentar pues espacios de diálogo, reflexión en nuestros lugares de trabajo. Podemos también actuar desde accediendo a un apoyo psicológico o psicoorientadores, aunque sea virtualmente. Hablar pues entre nosotros, no normalizar el sufrimiento ni la depresión. Otro punto que podemos tener en cuenta es promover el pensamiento crítico y el autocuidado emocional. Ser adolescente no significa ser frágiles ni incapaces, significa que estamos en un momento clave para formar quiénes seremos. Por eso, pues, es importante no solo tener en cuenta lo que nos ocurre como algo normal, sino como más bien interiorizarlo y poder crear un espacio en el que nos sintamos seguros. Hola, mi nombre es Jaime Valencia, estudiante del programa de Psicología del curso Psicología y Curso de Vida. En este podcast busco abordar un tema muy importante como es el desarrollo social en la adolescencia. Veremos cómo los jóvenes pasan por diferentes procesos sociales y cómo esto influye en su identidad, relaciones y forma de ver el mundo. En la adolescencia temprana, las amistades suelen ser con personas del mismo sexo y crean lazos de amistad muy fuertes, incluso con sentimientos de cariño muy intensos. Aquí es donde aparecen las influencias de los pares, que pueden ser tanto positivas, motivándolos a logros académicos y deportivos, como influencias negativas, fomentándolos a conductas de riesgo. Otro aspecto importante es el desarrollo sexual. Los adolescentes empiezan a preocuparse más por su apariencia y a compararse con los demás. Se preguntan si son normales y buscan respuestas sobre los cambios en su cuerpo. En esta fase también surgen dudas sobre su identidad de género y orientación sexual. Todo esto hace parte de su crecimiento personal y de esa manera ir forjando su propia identidad. A medida que la adolescencia avanza, el grupo de pares se vuelve aún más importante. En la adolescencia media, cuando se alcanza el punto máximo de influencia de los amigos,
Los jóvenes adoptan su forma de vestir, de hablar y de comportarse, buscando separarse cada vez más de la familia. Empiezan a tener relaciones de pareja, algunas basadas en la experimentación y la curiosidad y otros con ideales románticos, ¿no? También es una etapa donde comienzan a tomar decisiones de manera más autónoma. Podemos concluir que la adolescencia es una etapa llena de cambios, desafíos y aprendizajes. Aunque a veces puede ser difícil tanto para los jóvenes como para sus familias, es una etapa fundamental para la construcción de la identidad. Entender esos procesos de socialización ayuda a que todos podamos acompañar mejor a los adolescentes en su camino hacia la adultez. Muchas gracias y este es mi podcast sobre la adolescencia y el desarrollo social. Compañeros y tutores, bienvenidos al podcast Factores de Riesgo en la Adolescencia. Mi nombre es Juliana Ángel Quirós, estudiante de segundo semestre de Psicología de la UNAD. Para hablar de los factores de riesgo en la adolescencia, debemos tener en cuenta y entender cómo funciona el cerebro de los jóvenes. El cerebro adolescente está en una etapa inmadura, ¿sí? Y consta de 3 partes fundamentales. Su corteza prefrontal, que es la parte más coherente del cerebro, la que ayuda al joven a establecer sus prioridades, a procesar sus emociones y a mantener la atención a tareas que se le dicten. El estriado, que es la parte que está en búsqueda de recompensa constante, que está como regulando la conducta, pero que también ayuda al joven a modular el estrés, que es uno de los sentimientos más fuertes en la adolescencia. Y por último está la amígdala, que es la encargada de dar respuestas desde la emoción, ¿sí? Donde el joven responde a ciertos estímulos desde la emoción que esté viviendo en ese momento o desde la emoción que le produzca hacer ciertas actividades. Y el análisis del peligro inminente. Podemos ubicar la adolescencia entre los 10 y los 21 años, donde se divide en 3 partes. La adolescencia temprana, entre los 10 y 14 años, donde la principal característica es el egocentrismo y que el joven cree que todo gira alrededor de él. La adolescencia media, entre los 14 y 17 años, donde se produce un distanciamiento afectivo del núcleo familiar y el joven comienza a tener más cercanía con sus grupos pares, es decir, con aquellas personas con las que comparte intereses o, en general, por personas de su misma edad. Esta etapa es crucial que los padres guíen al joven a acercarse a esos pares o a esos grupos que lo beneficien, a practicar deportes, a practicar algo de arte, ciencias o algunas actividades que lo alejen y desvíen su mirada de cosas que no le favorezcan tanto al joven o actividades un poco más peligrosas para él. Por último está la adolescencia tardía, que es entre los 17 y los 21 años. Es donde el joven comienza a buscar su identidad y su autonomía y allí la mayoría de adolescentes quieren ya lograr su independencia económica, su independencia emocional y sus padres toman un poquito de distancia. El joven ya comienza a ver por sí mismo en todos los sentidos o eso quiere pues lograr, y en esta etapa la pregunta más compleja que surge para los jóvenes es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién voy a ser? ¿Qué quiero hacer? Que es lo que los conflictúa un poco y los lleva a tomar decisiones a veces equivocadas. Ahora hablemos de los riesgos, los cuales pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria, casi siempre se producen por esa comparación que surge en esa edad, por ese inconformismo con nuestro cuerpo, por esos estándares de belleza impuestos por la sociedad, por querer encajar en un estándar de belleza, se surgen estos trastornos alimenticios en la mayoría de los casos. El embarazo antes de los 16 años y el embarazo adolescente pues en general, que se produce en mayor medida por falta de acompañamiento de los padres, pues el cerebro del adolescente es, recordemos, inmaduro, y entre los 14 y 17 años la parte de la amígdala y el estriado pues están en búsqueda de estímulos nuevos, que le produzcan al joven satisfacción, y las relaciones sexuales pues comienzan a tomar esa fuerza. Y el joven, aunque sabe del peligro inminente, que es un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, pues no lo toma con la seriedad del caso. El aprendizaje a través de la tecnología también es un riesgo para el adolescente. En la adolescencia también otro de los riesgos puede ser el adquirir de manera muy sencilla las adicciones al alcohol, al sexo, al internet, la pornografía. Son algunas de las más comunes y alterarán directamente pues el desarrollo social de ese joven por una falla o una poca maduración de su corteza prefrontal. Por último tenemos el uso y el abuso de las drogas. En los adolescentes causa eso un trastorno o un cambio en su desarrollo, pues mentalmente se tiene entendido que las sustancias como la marihuana, la nicotina, hacen que el cerebro se retrase en su aprendizaje y se altere.
También es la parte emocional del joven, que se ve muy sensibilizada, y pues recordemos que el estrés es algo que influye mucho al joven, y al consumir esta sustancia se eleva totalmente, y pues eso lo puede llevar a tomar decisiones demasiado impulsivas y que lleguen a afectar de manera radical su futuro. Por último, recordemos que los adolescentes necesitan de una guía. Aunque rechacen ese apoyo de sus padres o de sus cuidadores, es necesario que estén acompañados en todas sus etapas, validar sus emociones, darles sus espacios y brindar esa seguridad y principios que hará que el joven se desarrolle de una manera más adecuada a sus etapas y el cerebro logre su madurez. Hola a todos, mi nombre es Estefanía Hernández Tavares y les doy la bienvenida a este espacio donde reflexionaremos sobre uno de los temas más importantes del desarrollo humano, el desarrollo humano emocional y moral en la adolescencia. Hoy quiero compartir una mirada desde mi entorno, específicamente en la ciudad de Pereira, Risaralda, donde he podido observar una realidad que afecta profundamente a los jóvenes, la presión social que ejercen las redes sociales en su bienestar emocional. Muchos de los adolescentes en su día a día buscan aprobación constante a través de redes sociales. La cantidad de likes, los comentarios o la validación externa se han vuelto una especie de termómetro para medir su valor personal. Esta necesidad de encajar o proyectar una imagen ideal genera frustración, ansiedad e incluso tristeza, cuando no logramos estas metas impuestas por un entorno digital muy superficial. De acuerdo con Pérez, 2012, la adolescencia es una etapa clave para la construcción de la identidad, el desarrollo de la autonomía moral y el manejo emocional. También es una fase en la que se forma la capacidad de tomar decisiones con base en principios personales. Sin embargo, esta formación puede verse afectada cuando el entorno impulsa la comparación constante, la búsqueda de aceptación inmediata y la desconexión con lo auténtico. Autores como Jean Piaget han explicado que en esta etapa los adolescentes desarrollan el pensamiento formal, lo que les permite reflexionar sobre normas y valores. Lawrence Kohlberg, por su parte, habla del desarrollo moral progresivo, donde los jóvenes pasan de obedecer reglas por miedo a castigos a tomar decisiones con base a principios éticos. Sin embargo, todo este proceso se debilita cuando los adolescentes actúan solo para ser aceptados, sin cuestionar si esas acciones representan lo que son o lo que creen. Entender estas teorías nos permite no solo analizar la situación, sino también actuar desde la educación, la familia y la comunidad. Promover espacios donde los adolescentes puedan expresar lo que sienten, reflexionar sobre sus valores y aprender a manejar sus emociones puede marcar una gran diferencia. En lugar de juzgar, es necesario escuchar en lugar de imponer o acompañar. Desde mi experiencia, lo que he aprendido en este curso, estoy convencida de que si trabajamos juntos por el bienestar emocional y moral de los adolescentes, podemos construir una sociedad más empática, consciente y sana. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.